Bienvenidos, nos da muchísimo gusto que estén aquí presentes. Esta es una invitación a la International Breathwork Foundation, en español es la Fundación Internacional de la Respiración en México. Y para esto tenemos aquí presentes con muchísimo gusto y mucho honor a Véronique Bater, y ella es la presidenta de la International Breathwork Foundation. Y por el otro lado tenemos a Leonardo Estrada de México, y él fue el coordinador nacional pasado de la fundación, y él me entregó la charolita de ser la representante en México ahora. Mi nombre es Alicia Velázquez y soy la coordinadora nacional de la International Breathwork Foundation. Se creó en 1994 y estamos en 25 países, creciendo en todos los continentes. Y sostenemos, es una plataforma donde toda esa gente se puede encontrar. Organizamos una vez al año un evento magnífico, que cuando la gente viene una vez quiere volver, que viaja en el mundo entero, cada vez en un país distinto, y eso lo hacemos desde 23 años. También es importante decir que la Organización Internacional de la Respiración, o la IBF como lo llamamos, International Breathwork Foundation, tiene varios proyectos y sostiene varios proyectos. Por eso nos gusta mucho tener miembros activos y presentes, o simplemente contribuyendo, haciendo donaciones a la fundación, porque algunos de esos proyectos es para sostener, por ejemplo, uno que tenemos desde varios años en África, donde apoyan comunidades de mujeres, de órfanos del SIDA, a través de la respiración, de levantar la autoestima, crear una escuela, etc. Entonces nosotros apoyamos ese tipo de proyectos. Van a tratar de hacer una sola vocal lo más largo que puedan hasta que se les vacíe el pulmón, y entonces respiran y vamos a cambiar de vocal hasta que lleguemos a la M, y luego en una sola respiración vamos a tratar de juntar todos esos sonidos. Muchas gracias. Lo vamos practicando y la mente se va callando. Es el tiempo de cantar. Bueno. Y cuando nos quedamos en silencio y podemos contemplar nuestro interior. Otra manera de usar la respiración. Muchísimas gracias.